Hola, qué gusto tenerte de nuevo conmigo. Recuerda, mi nombre es Carlos Gómez y estoy muy contento que me des oportunidad de platicarte el día de hoy de cómo crearte a ti mismo. Hoy vamos a platicar justamente sobre cómo es que mis emociones pesan. Las emociones implican un peso. Tal vez no tenemos algo estandarizado como un peso específico, pero sí sabemos que implican una fuerte relación a nuestra salud, principalmente a nuestro peso. Seguramente has conocido a personas que han hecho de todo. Han comido más verde, han visitado diferentes especialidades, algunos hasta tal vez se han sometido a algunas cirugías o algunas situaciones agresivas, y el cuerpo sigue marcando unas tendencias que no van muy acorde a sus hábitos. ¿Te viene alguien a la cabeza? A mí me vienen muchas personas. Como sabes, me dedico a consultar vía nutricional desde ya hace algunos años, y esto ha sido un parteaguas en mi historia profesional. Siempre me ha gustado escuchar a las personas, me ha gustado escuchar qué sienten, cómo ven el mundo, qué opinan, cómo se relacionan, cómo perciben esta parte de los alimentos que a mí me ha tocado estudiar por muchos años. Y esto ha impactado mucho en mi formación tanto personal como profesional. Entonces, créeme que a lo largo de tantos trabajos que he tenido, tantas consultas que he realizado, siempre me he encontrado con personas que su problema no tiene que ver con las calorías, y es por eso que me he dado la oportunidad de hacer este podcast y me he dado la oportunidad de estar actualizándome, de estar leyendo un poco más, y no necesariamente temas de salud, de nutrición, de calorías, de composición de alimentos, sino de temas emocionales. Me viene a la cabeza una paciente que tuve hace algunos años, que cuando ella me platicaba lo que comía era una situación tan limitada que más mi preocupación por un peso elevado que visualmente era evidente, mi preocupación era por todas las deficiencias que su cuerpo ha estado sometido por mucho tiempo. Seguramente en tu trabajo, en tu familia, en la escuela, ubicas a alguna persona que se limita a tantas cosas, principalmente a la alimentación, y los resultados, en vez de verse favorecidos, se ven totalmente complicados. Entonces, vamos a ponernos en la cabeza de estas personas, en la cabeza de qué sienten, de qué están haciendo, de cómo visualizan el mundo. Y es por eso que después de muchísimos años de haber egresado de la universidad, me di la oportunidad de estudiar psicología, porque creo que hay una fuerte relación entre lo que sentimos y lo que proyectamos. Lo que proyectamos a un nivel consciente, lo que proyectamos a un nivel inconsciente y lo que proyectamos físicamente, que ahí entra mucho el peso que nosotros tenemos. Me gustaría platicarte, hace algunos años tuve oportunidad de estar fuera de México, y mi viaje era de mochilazo, entonces me tocaba convivir con personas de todo el mundo porque visité una zona muy turística, y en un tour conocí a una chica de Argentina y me decía: oye, Carlos, lo que tú estudias está muy padre, pero hay una parte emocional importante. ¿Cómo tratas a esos pacientes que tienen estas situaciones tan marcadas o tan estructuradas? Y es el primer momento que dije: creo que no tengo las herramientas, no tengo algo tangible, no tengo algo estandarizado, no tengo tal vez ni siquiera las palabras de apoyo que estas personas buscan por medio profesional. Y es ahí donde empezó en mi cerebro a cambiar tantas estructuras, y dije: creo que tengo que generar herramientas, tengo que generar tipo de contenido como es este podcast, porque creo que no le pasa a una persona o no le pasa solamente a cierta población. Creo que a todos nos ha pasado que tal vez no referente al peso, pero que queremos ser mejores o queremos desarrollar más habilidades en un punto, y en vez de ver situaciones favorables vemos situaciones más y más y más y más complicadas, y esto nos ha cerrado muchas puertas. Entonces, a mí, que me toca tratar mucho el peso, que me toca tratar mucho algunas enfermedades, algunas situaciones
de salud, algunas cuestiones estéticas. Creo que este tema es muy, muy, muy importante. Es importante hablarlo, es importante analizarlo y principalmente es importante evidenciarlo, ¿no? Porque a mí me ha pasado algunas veces, seguramente tú que me estás escuchando te ha pasado y dices, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué está pasando en mi cabeza? ¿Qué está pasando hasta en mi historia de vida, no? O sea, ¿cuántas veces nos hemos visto detenidos o nos hemos visto frustrados o nos hemos visto pausados o tú ingresa la palabra de la emoción que has sentido al querer desarrollar más y más habilidades y pues la realidad es otra? Entonces eso como seres humanos es un tema a tratar y creo que no muchas personas lo están haciendo de la manera más adecuada. Entonces en este episodio que te platico sobre las emociones y por qué estas emociones implican un peso, es porque a lo largo de este recorrido, de esta historia que te puedo platicar de manera tangible porque la he palpado, y tal vez si entras a internet o escuchas otros podcasts así, pues no hay literatura o suele haber, pero pues no tiene un sustento tal vez tan científico, pero pues al final somos humanos, ¿no? O sea, no solamente somos un número en la báscula, no somos un número de talla, no somos algo tan medible, somos más que eso. Entonces, si me dejas platicarte a lo largo de mi experiencia, creo que escuchar a las personas, escuchar su historia, escuchar pues no solamente por qué no comen, sino su infancia, sino su cumpleaños, sino sus partes más vulnerables, sino sus historias de amor, creo que me han hecho entender más el contexto de las emociones y cómo estas emociones no solamente impactan en un peso, impactan en hábitos, impactan en calidad de sueño, impactan en si queremos o no hacer actividad física, en si queremos o no cambiar. No sé si has conocido gente que siempre está buscando ese cambio, pero en el fondo se sabotea y en el fondo no quieren cambiar, porque me ha tocado pacientes que ya aún teniendo el cambio hay un saboteo tan grande que volvemos a como iniciamos o volvemos a una situación un poco más desfavorable del inicio. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? No hay una guía, no existe un formato, no existe un tratamiento, porque justamente estamos viendo algo que no es tangible, que no es medible, que solamente nos podemos entender como humanos, podemos palpar el corazón de otras personas, podemos ser empáticos. Yo creo que una manera importante de tratar estas situaciones, principalmente uno, es ver qué está pasando en nuestra realidad, dónde hay limitaciones, dónde nuestro cuerpo avisa que hay situaciones incómodas, donde hay situaciones desfavorables, y no solamente nosotros, a veces es algo que venimos cargando de generaciones, ¿no? Entonces, voy a poner el ejemplo, el inglés no es mi fuerte, pero mi papá habla perfectamente inglés, pero para mi mamá es un reto en la vida y creo que yo heredé esa parte consciente o inconscientemente. Entonces hay hábitos, hay situaciones, hay cargas emocionales que tenemos desde la infancia o desde ancestros o genéticamente, no sé qué palabra a ti te gustaría poner, pero la realidad es que somos seres tan completos que no podemos estar midiendo y tener algo tan estandarizado para todos. Lo segundo que me gustaría recomendarte es, una vez que ya tienes visualizado dónde hay algún atoro en el peso, en algunos hábitos, en gustos, en gustos alimentarios o en gustos de hábitos de salud, ya que los tienes identificados, a mí me gustaría que pensaras qué está pasando con ellos. ¿Están dándome un buen camino? ¿Me están abriendo las puertas o me están limitando? Y esto es complicado, ¿no? Porque cuando alguien te limita, te frustras, y si te frustras dejas de intentar, y si dejas de intentar te quedas pasmado por un largo tiempo, si no es por toda la vida. Entonces
piensa a dónde esto que ya pensaste te tiene situado en una posición cómoda, en una posición incómoda, en un flujo, en un bache. Entonces esto no solamente es en avanzar, ¿no? También, como decía hace un momento, mi cuerpo ya se estancó, mi cuerpo se siente sano, mi cuerpo se levanta temprano, mi cuerpo tiene ganas de salir, mi cuerpo tiene ganas de socializar. Entonces observa si eso implica un peso, si implica una comodidad o más bien hay personas que estas situaciones les abren muchas puertas, les abren situaciones inimaginables. Entonces valora esa situación. Y la tercera recomendación que me gustaría hacerte es que platiques sobre ello. Creo que siempre platicamos sobre lo que ocurre, sobre lo que no ocurre, lo que vemos, lo que no vemos, lo que pensamos, lo que creemos saber, pero también es importante platicar de cómo nos sentimos, de cómo visualizamos el mundo. Las personas que me conocen saben que mi mayor pasión en la vida es escuchar a las personas. Entonces justamente este podcast es para platicar y proyectar un poco todo lo que he aprendido de escuchar, si eres una persona cercana, tal vez de escucharte o todo lo que me he palpado y creo que a veces también creo que es bueno compartirlo, ¿no? Porque creo que al final el comunicarnos entre todos nos abre muchísimas puertas. Me gustaría que pensaras en eso, me gustaría que me platicaras qué piensas, me gustaría saber qué puntos son importantes para ti, si tú has vivido estas situaciones, si te encuentras en un punto cómodo, si te encuentras en un punto incómodo. Creo que todos somos seres humanos y hemos pasado por esta gama de emociones. Estoy muy contento de que me hayas escuchado. Recuerda, mi nombre es Carlos Gómez y esperemos esto siga avanzando. Espero tener más publicaciones, espero también este podcast llegue a las personas indicadas y te mando un fuerte abrazo. Disfruta tu día, disfruta tus alimentos y disfruta justamente esta etapa que es de crearte a ti mismo. Un fuerte abrazo.